Quisiera hacer un comentario antes de hacerles una breve presentación sobre fibrilación. Luego volveremos al caso de Natale para cerrar y al mediodía vamos a tener una discusión en grupo durante el almuerzo. Esta diapositiva me parece que es interesante para todos los participantes porque se refiere específicamente a lo que estamos empezando a ver cada vez con más frecuencia cuando los pacientes llegan a nuestra consulta después de fibrilación auricular fallida. Aquí hacemos el mapeo epicárdico. Si vemos este caso, el endocardio está totalmente cicatrizado, pero el mapeo epicárdico en el mismo caso nos muestra que tenemos muchísimo tejido viable en el miocardio. Esto, por supuesto, es un mapeo posterior que nos crea una lesión en caja endocárdicamente. Podemos ver que el epicardio ya no está activado. Este es un procedimiento muy especializado, pero es muy útil en pacientes donde hay que repetir la fibrilación auricular. Y esta también es la base sobre la cual por primera vez en el EP Lab, durante la cirugía, tratamos de probar el mecanismo de fibrilación auricular, especialmente la hipótesis del sándwich, que Maurice Allister y su grupo han demostrado para mostrar diferencias en la activación y la fibrilación auricular. Así que todo este concepto se está reanalizando ahora en el EP Lab. Otro punto que vale la pena tener presente es la formación de fístula esofágica, que es un riesgo muy grande en fibrilación auricular, especialmente en la pared posterior, donde podemos desarrollar una fístula. Otro de los abordajes que hemos utilizado, además del voltaje, fue el doctor Natale, nos mostró el movimiento del esófago. Podemos colocar un balón en el espacio pericárdico. Si lo vemos en la vista aérea, aquí estamos creando una separación física del esófago y la aurícula. Todas estas medidas son para proteger el esófago. Entonces, dediquemos ahora unos minutos. Me pidieron que hablemos del sistema nervioso autónomo y fibrilación auricular. La debería verse aquí. Bien, entonces voy a hacer el comentario inicial. Todas las personas que ven acá son parte de mi grupo. El doctor está acá, que está acá, es nuestro gerente de laboratorios de Colombia. Estas son las personas que realmente hacen todo el trabajo. Yo soy el que sale a dictar las conferencias. Entonces, agradecemos a todos los grupos que han financiado esta investigación y principalmente pues viene de grants para investigación que viene de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Nosotros nos encantan las intervenciones, hacemos intervenciones complejas y tratamos de hacer también mucha ciencia básica. Vivimos en estos dos mundos para entender cómo los nervios controlan el corazón. UCLA tiene un grupo de investigadores que es el que aparece aquí y el esfuerzo de nuestro grupo ha sido realmente pasar de la molécula al ser humano para entender cómo los nervios controlan el corazón y por eso que el Centro de Excelencia de Investigación de Neurocardiología es nuestro brazo de investigación. También tenemos una colaboración con estos investigadores de Caltech, de Nebraska, de UCI, de la Universidad de Oxford, de Harvard y verán datos de algunos de estos grupos y este es el consorcio que tenemos, que es un consorcio muy amplio de mapeo cardíaco. Entonces, todo el campo de la fibrilación auricular antes hacíamos mapeos únicos y algunos de los más jóvenes del auditorio querrán ver que esto era el tipo de casos que hacíamos anteriormente. Nos sentábamos durante horas y buscábamos las PACs que iniciaban la fibrilación auricular y lo que empezó con estrategias para ablación ha evolucionado a través de los años. Antes hacíamos un poco las cosas mal al comienzo porque tratábamos de ablacionar aquí y ese campo ha avanzado completamente hasta una forma de aislamiento eléctrico. La pared posterior
posterior y las venas pulmonares principalmente. Y nuestra tecnología, los catéteres, todo el procedimiento ha evolucionado mucho a través de los años. Entonces, ¿dónde estamos ahora en 2017? ¿Cuáles son todas las estrategias disponibles para la fibrilación auricular? ¿Se puede hacer un MACE quirúrgico? ¿Se puede hacer alguna forma de aislamiento de antro del ostium de la vena pulmonar? Muchas variantes de ablación con catéter de aurícula izquierda, se han agregado también líneas, ablación de potenciales complejos. Y por un tiempo vino y se fue la ablación rotatoria. Y también algo que se ha mencionado mucho es si nosotros estamos causando algún tipo de modulación autónoma por la fibrilación auricular. Y voy a tratar de hablar de eso. Nuevamente, esta es otra imagen de la colección de Macal que ya el doctor Sáenz había mencionado. Y se trata de una imagen muy bonita de las aurículas, la complejidad de la anatomía de esta área. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la fibrilación auricular? Hacemos distintos procedimientos. Es interesante que todavía funciona en un subgrupo de pacientes, pero por qué y cómo funciona es algo que sigue siendo un misterio. Veamos el ligamento de Marshall, también ablación del ligamento de Marshall, y muchas de estas intervenciones que vemos aquí también pueden modular el sistema nervioso autónomo. Entonces, un comentario acerca del mecanismo de la fibrilación auricular. Estas son algunas de las verdades que la mayoría de la gente concuerda que son verdad. Los mecanismos los entendemos muy mal. No es tan claro tampoco el beneficio de las aproximaciones de ablación, y el uso de ablación ha aumentado. Y el desafío que tenemos con la fibrilación auricular, incluso en los casos que le estamos mostrando hoy, después de cirugía valvular, de la mitral, de la aórtica, con substratos complejos. Entonces, ¿cómo manejamos estos? Ustedes vieron un caso de crioablación con fibrilación auricular paroxísmica. Es el primer procedimiento del paciente porque su anatomía es normal. Entonces vemos todo un espectro de pacientes. Entonces ese es el reto que al que nos enfrentamos. Y si podemos entender el mecanismo, entonces podemos de hecho hacer muy bien el procedimiento. Si entendemos si tenemos un foco o digamos que es un problema funcional, ni siquiera podemos clasificar la fibrilación auricular desde el punto de vista científico para ayudarnos a escoger las terapias. Y obviamente si tenemos eso, lo podemos meter en esta fisiopatología compleja de lo que sucede en la fibrilación auricular. Ha habido muchos hitos en la investigación en fibrilación. Empezó hace más de 10 años todo, cuando Mainz planteó la reentrada anatómica. Estaban trabajando con anillos auriculares de las rayas y Gary en Washington propuso que había una hipótesis de masa crítica de fibrilación ventricular. Moe habló de las hipótesis de undículas múltiples, desarrolló un modelo matemático. Leslie mostró que la reentrada funcional podría ser la base de las arritmias. Esto ya estamos hablando de hace 45 años. Y después vinieron los matemáticos. Los matemáticos plantearon toda esta teoría de las ondas espirales y muchos experimentalistas inmediatamente pues se dedicaron a estudiarlo, y el grupo del doctor Jalife hizo mapas ópticos y vieron en un subgrupo de pacientes que cuando el corazón se desacoplaba mecánicamente podían demostrar flutters en el sistema. Y también la fibrilación de undículas múltiples es algo que se ha visto constantemente tanto en estudios de mapas ópticos como eléctricos, y esto es en los últimos 40 y tantos años. Ha habido muchas otras teorías que se han planteado, que la teoría de la fibrilación del rotor madre, de lo que habló el doctor Jalife en UCLA, el doctor Weiss y Q han mostrado que puede haber una mezcla de foco, de reentrada, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y despolarizaciones. ¿Dónde estamos? Estamos como los ciegos con el elefante. Tenemos muchas teorías y de hecho alguien hizo un chiste alguna vez y dijo que los perros tienen pulgas y los profesores teorías. Entonces estas son todas las teorías y no nos ayudan como clínicos. Entonces todavía tenemos entonces que manejar estos dos mundos que todavía no se han conectado en el medio. Y
todo el dilema se ha ampliado más porque se han hecho muchos más estudios de modelos matemáticos sin datos experimentales que nos permitan interpretar qué es lo que pasa en un formato muy simple, que es el de la reentrada anatómica, que entendemos bastante bien y podemos mapear y ablactar. Todo lo demás en esta secuencia es como un poco conjetura y, mm, y no tenemos, tenemos muchas estrategias para la ablación. ¿Y por qué es difícil las estrategias de ablación? Porque la interpretación de los mapas no es fácil, es muy complicado. Veamos este ejemplo que yo mencioné brevemente esta mañana, pero miren cómo se ve el mapeo. Uno necesita muchos electrodos y necesita mucho potencia de procesamiento de computador para hacer estas interpretaciones, ya sea una sola fuente con mother wave, con fixed rotor, moving rotor, puede haber múltiples focos, circuitos inestables, ondículas múltiples o a veces un foco con ondículas múltiples y entonces eh, tenemos mucho y vivimos en un mundo muy complicado en lo que se refiere a lo que vemos en la cartografía de la fibrilación. Entonces, ¿dónde encaja el sistema nervioso autónomo? Esto sabemos que tiene un papel muy importante que desempeñar porque con base en la experiencia clínica sabemos que desempeña un papel y se está utilizando también para manejar la fibrilación en algunos casos con un éxito bastante razonable, como veremos. Para entender el sistema nervioso autónomo, y esta diapositiva la voy a mostrar nuevamente mañana, el corazón es como cualquier otro órgano del cuerpo en lo que se refiere a su inervación. Tiene neuronas en el corazón, que es el pequeño cerebro del corazón, que está en los cojinetes grasos. Vamos a hablar de eso también. Está el ganglio estrellado, está cardíaco, y esto forma como un loop. El corazón también envía impulsos a la médula espinal y luego regresan al corazón. Entonces, corazón, médula espinal, corazón y finalmente corazón, tallo cerebral, corazón, que es el vago, es el complejo del nervio vago. Y resulta entonces que el circuito espinal también se puede modular para manejar la fibrilación auricular. Y esa es una de las terapias, la estimulación espinal cardíaca. Esta es una área de interés y tiene ya aplicaciones prácticas. El sistema nervioso propiamente es bastante complejo y no voy a dedicar tiempo a explicarles esta diapositiva, pero quiero resaltar el hecho de que el corazón propiamente tiene sus cojinetes grasos que contienen muchas neuronas y estas neuronas juntas forman lo que se llama el pequeño cerebro del corazón. Entonces, cuando vemos a la literatura artículos que hablan de estos cojinetes grasos o fat pads, están hablando de estas neuronas. Cuando hablamos del ganglio estrellado, que es una estructura muy compleja y lo utilizamos o lo cortamos para manejar las taquicardias ventriculares, cuando hablamos de eso estamos hablando precisamente de este grupo de células. Entonces, ¿qué pasa con la anatomía? Tenemos que remontarnos varios cientos de años para ver imágenes anatómicas del corazón, y estos nervios que llegan al corazón son tema de intensa investigación hoy día en 2017. Cuando miramos todas estas imágenes anatómicas en cualquiera de estos libros y publicaciones, hay una pregunta que ha surgido, porque algunas de estas fibras marcadas como fibras nerviosas en los textos podrían no ser nervios, algunas podrían ser linfáticos, y esto no se han hecho estudios cuidadosos histológicos para demostrar que esta fibra que llega al corazón en efecto es una fibra neural que llega al corazón y no algún otro tipo de linfático o de estructura vascular. Pero lo que sí entendemos bastante bien es a nivel del complejo del ganglio estrellado y al nivel del corazón, eso lo entendemos bien. ¿Qué hay entre los dos? Sí hay mucha controversia, pero ¿qué vemos en el corazón? El corazón tiene neuronas que están en los cojinetos grasos. Son muy importantes porque vemos muchos casos en donde han tratado de ablacionar estos cojinetes grasos, y es aquí donde está el pequeño cerebro del corazón. Y se pueden modular, podemos registrar a partir de estas neuronas y comprender estas neuronas es algo que cada día se hace mejor. ¿Dónde están ellas? Están en áreas designadas, en colecciones, hay colecciones de neuronas en estos cojinetes grasos y cada uno
controla un área anatómica específica, el plejo del ganglio de las aurículas controla el nodo, hay GPS que están alrededor de la base del corazón, cerca de las arterias coronarias que controlan los ventrículos, y también vemos que la pared auricular posterior, donde nosotros estamos haciendo muchas ablaciones, también tiene muchos plejos ganglionares, en particular el plejo ganglionar del dorsal auricular. Y esto es muy interesante para nosotros como electrofisiólogos, porque cuando vemos un sistema complejo, no tenemos que desalentarnos, sencillamente sabemos que tenemos muchos ángulos para el ataque. Y lo que vemos aquí son distintas aproximaciones que se han utilizado para moderar las arritmias, la estimulación del nervio vago, la del trago, solo estimular la oreja también, y a lo largo de la médula espinal, y también la modulación renal, como veremos. Entonces se puede hacer toda una serie de procedimientos, y ustedes hoy vieron en el caso en vivo la ablación de la vena de Marshall, que dicho sea paso tiene muchas estructuras anatómicas. Entonces ablatar la vena de Marshall es una forma de ablación de plejo ganglionar. Entonces empecemos con un ejemplo extremo. Hace muchos años mi colega Marmar Vesegui, de hecho, hizo este estudio, está publicado en JACC en 2006. Nos impresionó el hecho de que uno nunca veía una fibrilación auricular en un corazón trasplantado. La única vez que uno veía fibrilación auricular en un corazón trasplantado era cuando estaba inflamado y hay un proceso de rechazo, es decir, es muy poco común. De hecho, se ven taquicardias que tenían que mapearse y ablacionarla, pero nunca veíamos fibrilación auricular. Y cuando analizamos más cuidadosamente estos datos, la fibrilación auricular en pacientes estables era prácticamente algo nunca visto. Y cuando uno ve lo que parece una taquicardia auricular regular, la mayoría de las veces era más inflamación del corazón, y lo que había que hacer era darles inmunosupresores para controlar la inflamación. Y una estructura que se ha estudiado bastante bien en el laboratorio experimental por parte del doctor Pen Cheng. Y esta es una diapositiva que yo les mostré antes durante el caso en vivo. Esta es la vena de Marshall que vimos ablacionada muy bien por el doctor Valderramano y el doctor García. Esta estructura, cuando uno mira por fuera en su cara epicárdica, de hecho, tiene muchos plejos ganglionares. Cuando vimos los puntos que mencionaron los doctores Valderrama y García, uno cuando esto sucede tiene que recordar que este ligamento de Marshall de hecho tiene estos ganglios autónomos que están siendo ablacionados y modulados cuando hacemos nuestras inyecciones de alcohol. Y veíamos un componente de propagación de impulsos eléctricos en la aurícula también como resultado de apuntarle a esa estructura, pero también es una fuente autónoma muy rica. Este es el estudio que mencionó el doctor Valderrabano, y yo no estoy seguro si él ya volvió de hacer su caso y si está aquí entre nosotros. Debería venir a hacer un comentario. Este es un estudio maravilloso, y la razón por la cual nos gusta es porque es una serie de datos en seres humanos. Y el doctor Valderramano y su grupo han hecho realmente este estudio en donde utilizaron microcatéteres. Hoy se utilizó una guía sencillamente para hacer un registro, pero él ha puesto los microcatéteres dentro del ligamento de Marshall para poder obtener registros a partir de él. Y en este caso hicieron estimulación de alta frecuencia para inducir la fibrilación auricular, y podemos ver que después de la ablación con etanol, cuando se hace la misma estimulación de alta frecuencia, de hecho no se obtiene fibrilación. Esto muestra entonces que uno ha modulado toda la estructura de manera que ha bajado la fibrilación auricular, la capacidad para generar la fibrilación auricular. Entonces, este es uno de los artículos de su grupo respecto de esta modulación del ligamento de Marshall para controlar la fibrilación auricular. Y este es un ejemplo que muestra una denervación parasimpática regionalizada. Entonces, recordemos que la intervención en el ligamento de Marshall tiene un componente estructural, pero también tiene un componente autónomo muy crítico también. Otros datos muy interesantes que salieron en la literatura son estos datos. Estos provienen de un grupo de Rusia en donde
al retirar la bomba en el posoperatorio, inyectaron toxina botulínica en todos estos cojinetes grasos que yo les acabo de mostrar en la diapositiva previa. Y lo que fue muy notable en el estudio fue que ellos se encontraron que en comparación con placebo, cuando se inyecta toxina botulínica, no solamente volvió a haber fibrilación auricular posoperatoria, sino lograron frenarla y durante un año. Y esto generó mucho interés y mucha investigación para tratar de entender por qué tenemos este beneficio al inyectar el Botox, si altera la neurotransmisión en estos ganglios. Entonces es un área de interés muy grande y tenemos que entender esto. Y esta es una forma más inteligente de llegarles a las almohadillas grasas, a los cojinetes grasos. Solamente se modula cómo hablan entre sí las neuronas. Es como ponerle una almohadita al dolor de cabeza en lugar de salir a cortar la cabeza. Otra intervención autónoma que vale la pena mencionar es la denervación renal. Los riñones son fascinantes porque si estimulamos los nervios renales podemos tener registros eléctricos de la médula, proyectar a los centros superiores. Y hay unos datos preliminares, esto es del grupo de Rusia también, muy preliminares estos estudios en donde han hecho denervación renal para fibrilación auricular y en un estudio preliminar que todavía está en marcha han mostrado que agregar la denervación renal al aislamiento de venas pulmonares al parecer tiene un beneficio clínico. Son estudios preliminares, tenemos que esperar a ver qué pasa con todos estos datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo de los experimentos? Un enfoque experimental que vale la pena mencionar es la estimulación de la médula espinal y ustedes deberían leer este libro que se llama El rompecabezas del dolor y habla realmente de toda la hipótesis del gate control, del control de compuertas. Viene de la literatura de dolor, pero ahora es muy relevante para la neurociencia cardíaca. Diapositiva me la dio el profesor Foreman, que es uno de nuestros colaboradores en Oklahoma, y el doctor Foreman y su grupo han hecho mucho trabajo, la estimulación de la médula espinal, en donde se pone un catéter eléctrico en la columna dorsal para estimular y esto altera el proceso neural dentro del cuerno dorsal, el asta dorsal y el beneficio neto es el control de la actividad simpática cardíaca y modula el gasto cardíaco. Esto se sometió a prueba en un modelo animal que se muestra aquí, en donde se hace estimulación del nervio mediastinal, que son las fibras nerviosas que dan al corazón, y se puede producir la fibrilación auricular. Y en este ejemplo en particular, este es un estudio publicado por el doctor Armour y el doctor Ardell en 2012 y muestra que si se hace estimulación de la médula espinal, de hecho se puede prevenir, inducir la fibrilación auricular. Esta es la fibrilación auricular basal y esto es con la estimulación de la médula espinal activada. Entonces se puede manejar una estructura extracardíaca y terminar controlando las arritmias cardíacas. Y aquí es donde el estímulo del trago, por ejemplo, y la del vago va a ser muy interesante y tal vez si llegan estos tratamientos podría haber una convergencia. También se piensa que algunos de los datos que hemos visto con respecto a ejercicio y control de la obesidad en fibrilación auricular pueden tener relación con un mecanismo autónomo. Estos son los datos en donde ellos muestran el estímulo del nervio vago a lo largo de estas líneas en donde mostramos que se puede mitigar la fibrilación auricular estimulando el nervio vago. Y otro avance que se ha logrado en nuestro campo, y estos son datos también del doctor Ardell, es que cuando uno registra directamente a partir de las neuronas en un corazón batiente y creamos y comparamos con el estímulo vagal, vemos que las neuronas y la forma como ellas disparan dentro de ese cojinete graso es el mismo cojinete graso donde se inyecta la toxina botulínica. Vemos que estos registros neuronales cambia completamente la rúbrica y no se produce la fibrilación auricular. Entonces hay mucha convergencia de opinión en el sentido que si modulamos los nervios podemos controlar la fibrilación auricular. Y esto obviamente es una arritmia más compleja y será interesante ver qué datos obtenemos.